Muy bienvenidos a su segmento Consultando al Pastor. Una vez más agradecidos del Señor por la oportunidad que nos brinda, no solamente de llegar a ustedes, sino también de poder responder las preguntas que ustedes nos hacen llegar. Vamos de inmediato a ver cuál es la pregunta que tenemos para hoy. Según Apocalipsis 7, ¿solo serán salvas 144,000 personas? Bueno, se han ofrecido varias enseñanzas acerca de ese pasaje, de ese capítulo, Apocalipsis capítulo 7, que nos habla de los 144,000 sellados. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman, basándose en este pasaje y la mención que se hace en el capítulo 14, de los 144,000, ellos dicen que esos 144,000 que se mencionan tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 14 de Apocalipsis pertenecen a una clase de ungidos que en la resurrección ellos recibirán un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual traerá obviamente consigo, según la enseñanza de ellos, la recompensa de la inmortalidad. En el milenio, los demás testigos de Jehová que no pertenezcan a esa clase privilegiada, a esa clase ungida de los 144,000, van a resucitar, pero van a resucitar con un cuerpo físico. Y dependiendo de su actitud, dependiendo de su comportamiento durante el reino milenial, entonces ellos recibirán como recompensa la vida eterna, que es un grado menor que la inmortalidad que han de recibir los 144,000. Obviamente esa enseñanza es una enseñanza falsa. Si ustedes notan en el capítulo 7 de Apocalipsis, allí no se nos dice nada acerca de que los 144,000 pertenezcan a una secta denominada Testigos de Jehová. No se nos dice tampoco que ellos han de resucitar con un cuerpo espiritual en contraposición a los que resucitarán con un cuerpo físico. Tampoco se nos dice que recibirán como recompensa a la inmortalidad, que es un grado mayor a la vida eterna. No se nos dice nada acerca de eso. Si nosotros leemos, dice en el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No a los 144,000 testigos de Jehová, dice a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí comienza a mencionar todas las tribus de Israel, 12,000 de cada una de ellas. Hasta el versículo 8, ¿ven? No se nos dice nada acerca de la afirmación de los testigos de Jehová. Otra enseñanza muy popular también es que los 144,000 que se mencionan aquí pertenecen literalmente a la nación de Israel, a los israelitas que serán salvados durante el periodo de la gran tribulación. La enseñanza es la siguiente: durante la tribulación o antes de la tribulación, el Señor Jesucristo vendrá, se llevará a la iglesia, lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento, se llevará a la iglesia, y entonces ahí comenzará un periodo conocido como el periodo de la gran tribulación, que durará, según esta enseñanza, 7 años. En ese periodo, como ya la iglesia no estará presente, entonces Dios reanudará sus tratos con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Y en ese periodo, entonces, Dios va a salvar
literalmente 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. Ahora, ¿qué es lo que entendemos aquí acerca de este capítulo 7? Bueno, ciertamente entendemos que la referencia aquí es a los israelitas que Dios salvará durante el periodo de la gran tribulación, pero esos israelitas, el número 144,000 no es literal, sino que es un número simbólico. Es un número simbólico para hablar acerca de todos los israelitas que Dios ha de salvar. Noten que el capítulo 7 se encuentra entre el juicio de los sellos y el juicio de las trompetas. De hecho, el séptimo sello precisamente desata los juicios de las trompetas. Y aquí, cuando concluye el sexto sello, el sexto juicio, dice la Escritura entonces que un ángel subió y entonces le habló a los 4 ángeles que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía, dice él, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de dañar la tierra y el mar. O sea, estos 4 ángeles están ejecutando los juicios del Señor. Y ellos están ejecutando sus juicios desde los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Es un juicio universal. Y entonces un ángel sube y le dice a esos ángeles, los detiene para que no sigan dañando la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que los siervos del Señor sean sellados. Eso es lo que le dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ciertamente aquí, durante el periodo de la gran tribulación, Dios detiene los juicios, o Dios muestra que en medio de esos juicios Dios va a sellar a sus hijos, que Dios va a salvar a los israelitas, o muchos israelitas son salvados. No necesariamente 144,000, o sea, literal. ¿Y por qué creemos que el número no es literal, que no son literalmente 144,000? Usted podría decir, bueno, pastor, pero lo dice claramente ahí, desde el versículo 4 hasta el versículo 8 lo dice claramente, son 144,000 y especifica que son 12,000 de cada tribu. Bueno, pero observen algunos detalles, por favor. Noten que si el Señor se estuviera refiriendo literalmente aquí a las 12 tribus de Israel, ¿por qué no se menciona aquí la tribu de Dan cuando era una de las tribus de Israel? ¿Por qué? Debería mencionarse aquí. Ahora, noten otro detalle también, y es que cuando se menciona aquí la primera tribu, no se menciona la tribu de Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob. O sea, él debió comenzar por Rubén y luego continuar en el orden en que se mencionan los hijos de Israel. Sin embargo, él comienza aquí por Judá, que era el 4º hijo. ¿Y por qué por Judá? Bueno, porque recuerden que es de la tribu de Judá que viene el Señor Jesucristo. Así que el Señor, más que describir aquí a una multitud de israelitas, a 144,000, israelitas literalmente, el Señor está describiendo aquí una salvación espiritual que el Señor ha obrado aquí en el pueblo de Israel. Pero en el pueblo de Israel, en sentido general, o sea, no necesariamente 144,000, sino a un grupo de israelitas. Esto armoniza también con el hecho de que la manera en que estas personas son salvas
es sobre la base de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Si ustedes me acompañan al capítulo 14 de Apocalipsis, donde se mencionan otra vez los 144,000, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí no dice solamente que fueron redimidos en la gran tribulación, dice que fueron redimidos de entre la tierra. ¿Y quién los redimió? Dice: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 4. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ellos fueron redimidos como primicias, dice aquí. Y fueron redimidos de entre los hombres, de entre los habitantes de la tierra. Así que ellos fueron salvos no sobre la base de su obediencia a la ley. En el periodo de la tribulación, ellos fueron salvos sobre la base de su fe en el Señor Jesucristo. Así que el Señor está describiendo aquí todos los salvos de la antigua dispensación, conjuntamente con los salvos de la nueva dispensación. Por eso en el versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Y de dónde eran? Ya esto no son de las 12 tribus de Israel, no son israelitas, étnicamente hablando. Dice aquí: de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con plantas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y en el versículo 13 es interesante porque uno de los ancianos le pregunta a Juan que esa multitud que él acaba de ver, ¿quiénes son y de dónde han salido? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué interesante, porque esa multitud que Juan vio, de toda tribu, raza, lengua y nación, esos, dice él, son los que han salido de la gran tribulación. Habían sido muertos por el testimonio de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Así que ese número, 144,000, no es literal, como en el caso de muchos otros números. Recuerden que la numerología es muy característica del libro de Apocalipsis y de la literatura apocalíptica, y tiene un alto contenido simbólico esa numerología. Se utiliza mucho el número 7 para hablar de perfección. Se utiliza el número 6 para hablar de imperfección, de que es un número de hombre, el 666. Y miren en el capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, y note ahora, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Una ciudad con 12 puertas, una ciudad con 12 ángeles,
Una ciudad con 12 nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí está, los salvos de la antigua dispensación. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, los salvos de la nueva dispensación. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 12,000 otra vez. Son iguales. 12,000 al cubo. Y midió su muro, y noten ahora, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Ahí está. Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje? ¿Qué está mencionando aquí el libro de Apocalipsis? Exactamente lo mismo. Se está refiriendo a los salvos de la antigua dispensación, los salvos representados aquí con esos 144,000, 12,000 de cada tribu, los salvos de la nueva dispensación, cuando Juan mira hacia el cielo y ve una multitud de toda tribu, lengua, raza y nación. Y es exactamente lo mismo que ve aquí en la santa ciudad que desciende. Es una ciudad que tiene 12 puertas, y en las puertas escritos los nombres de los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y también él ve aquí 12 fundamentos, y esos fundamentos son los apóstoles del Señor Jesucristo, los salvos, una representación también de los salvos de la nueva dispensación, la antigua y la nueva dispensación. Así que no son únicamente 144,000 los que se van a salvar de los testigos de Jehová, que pertenecen a una clase ungida. Tampoco son 144,000 literalmente que se salvarán de los judíos durante el periodo de la gran tribulación, sino que el Señor está describiendo aquí los salvos de la antigua dispensación y los salvos de la nueva dispensación, tanto israelita como también a gente de toda tribu, raza, lengua y nación. Espero haber respondido a la pregunta y espero que haya sido de bendición. Recuerde dejar su comentario y dejarnos también sus preguntas para nosotros poder responderlas. Que el Señor les bendiga ricamente.